Muy buenas tardes. Estamos en un programa de teatro crítico, un programa que es continuación del que grabamos previamente para tratar del libro de Carlos Martín Jiménez, Filosofía de la técnica y de la tecnología. En el programa previo hablamos de las cuestiones que tenían que ver con la nosiología, porque así lo clasifica y lo separa el propio autor del libro. Y dejábamos para esta segunda entrega las cuestiones ontológicas. Bien, si me permitís, podría empezar a introducir el tema con unas anécdotas, una anécdota, bueno, o una historia, ¿no? De cómo se fue fraguando este libro de Luis Carlos. Yo estuve con él en el pueblo de Iván, que ahora Carrascosa de la Sierra, y eso lo cuenta en el libro Luis Carlos, ¿no? Que le invitó Iván Vélez para hablar de cuestiones que tenían que ver con la filosofía de la técnica. Y ahí le escuché el primer acercamiento a estas cuestiones que luego cerró perfectamente en el libro publicado pues hace un par de años, ¿no? Que es del que estamos hablando ahora. Pero lo que más me apetece contaros es que unos meses después, pues yo creo que, bueno, en la época de lluvias, había pasado un año después de haber estado en Carrascosa. Luis Carlos seguía trabajando con este tema, porque fraguar este libro, pues yo calculo que fueron unos 4 años, por lo menos, 3 años, 4. Bueno, pues me invitó a coger setas, en la Sierra de San Vicente. Nos fuimos, yo fui con mi pequeño, con mi hijo Mariano, y él con sus 4 retoños, que es una buena troupe. Los soltamos por el campo a coger rebollones o robellones, como se llamen aquí, y nosotros también nos pusimos a coger robellones, pero no, porque me empezó a hablar de los hornos, pero además de una manera que se nos olvidó. Es como el chiste aquel, que en vez de ir a coger setas fuimos a por roles. A por roles fuimos a por... Y ahí me empezó a contar ya lo que estaba pergeñando sobre las esencias térmicas. Luego, como ahora seguiremos hablando, hay muchas cosas tan importantes a añadir, ¿no? Pues esencias mecánicas, las gráficas, bueno, de estas cuestiones es en las que trata en esta segunda parte del texto, que es la parte ontológica. Bien, antes de pasaros la palabra, voy a hacer una pequeña introducción, como hicimos en el programa anterior, y después contar esta anécdota, ¿no? Esta historia del génesis de este libro. Bueno, de entrada, Luis Carlos, cuando pasa a las cuestiones ontológicas, incide en una idea fundamental que ya está implicada o pedida, ¿no?, en la primera parte, que es la idea de producción. La idea de producción. El hombre produce en el seno, pues como hemos dicho antes, pues viviendo en sociedades, en el seno de instituciones. Bueno, la idea de producción. Y esta idea es una de las cuestiones fundamentales, que recoge aspectos tanto de lo teórico, bueno, del hacer, que sería lo técnico, como del ser. La producción no es unívoca, desde luego, sino que podríamos decir que, parafraseando a Aristóteles en este caso, la producción se dice de muchas maneras, ¿no? Y así nos lo hace ver y entender Luis Carlos en estas primeras páginas de la segunda parte de su libro. Exacto. La trayectoria de la idea de producción está perfectamente expresada en estas páginas y apunta, como no puede ser de otra manera, a Marx, pero no para erigirlo, ¿no?, en el filósofo de la producción, sino para ponerlo en su sitio, ¿no? La idea de trabajo en Marx tiene que ver con la producción, con esta idea de producción, pero el monismo que caracteriza su filosofía no puede llegar, nos dice Luis Carlos, al fondo del asunto. Al fondo del asunto no puede llegar. El que llega, pues un siglo después, es Gustavo Bueno. Gustavo Bueno es el que llega al fondo del asunto, porque no ve la producción como una cuestión lógica, genérica, como una cuestión metafísica,
sino que la producción se va, no como una estructura, algo que se da sin engranar, sino que se da en el seno de las instituciones. Solo se puede dar en el seno de las instituciones. Las instituciones que conmesuran el mundo, ¿no? Y dan lugar a cuestiones pues, que no ven ni Marx ni su padre filosófico, que es Hegel, ¿de acuerdo? Porque esa forma de explicar la realidad, dependiente de una dialéctica que no es la que se da en el seno de las instituciones, es una forma idealista pues, que se pierde, ¿no? Y que destroza a Gustavo Bueno. Gustavo Bueno es el que da en el clavo para explicar cuál es la idea de producción y cómo se desarrolla en el seno de estas instituciones. Bien, vamos a ver. Quiero incidir en alguna cosa antes de pasaros la palabra, ¿no? Concretamente, vamos a ver, lo que quería deciros es que Luis Carlos nos va a hablar de las esencias de las técnicas mecánicas, de las esencias de las técnicas, como os he dicho antes, térmicas, de las electromagnéticas y también de las gráficas. Todos estos temas son los que tenemos que tratar ahora y bueno, ya esto sirve como introducción y os paso la palabra. Adelante, amigos. Bueno, sí, yo antes de la primera cuestión es, hay muchas más, no sé si me dará tiempo para decir todo lo que quisiera decir, porque tengo una interpretación en otros términos pero la primera cuestión es que la coherencia interna de esta segunda parte con la primera, porque justamente al concebir las distintas técnicas conforme a la teoría de la esencia, pues entonces ya rompe con estas ideas, volvemos a la parte, tiene que estar presente, volvemos a la parte gnoseológica, rompe con las ideas de las concepciones degenerativistas de la técnica, ¿no? Rompe completamente con ellas. Eso, a mi juicio, es una cuestión importantísima. La otra, de esta segunda parte, como cosa muy genérica, el horizonte antropológico de esta parte ontológica. Sin este horizonte antropológico creo que no entendemos nada, que no se podría entender nada, ¿no? Este horizonte antropológico es el mismo espacio antropológico, ¿no? Y es esencial en el desarrollo, a mi juicio es esencial en el desarrollo de esta parte, ¿no? Porque todo el conjunto, el espacio antropológico y entre líneas todo el conjunto del material antropológico, como veremos, como intentaré demostrar luego. El concepto de material antropológico aquí me parece esencial. Luis Carlos es capaz de urdir el entretejimiento, de ver el entretejimiento, de ver la urdimbre que hay entre las instituciones antropológicas ceremoniales y las instituciones antropológicas no ceremoniales, ¿no? ¿Y en qué sentido todo esto? Bueno, en el sentido siguiente, porque las teorías degenerativistas de la técnica, a mi juicio, también están involucradas con una idea que se va a combatir a lo largo de todo, que se va a combatir implícitamente y explícitamente a lo largo de toda esta segunda parte, que es la idea de la alienación. Es decir, que es la idea del paraíso perdido. Para algunos, para los degenerativistas, pues la técnica supondrá de alguna manera una suerte de pérdida de la esencia de lo humano. Pero efectivamente, si lo humano lo empezamos a ver de una manera diamérica y a través de las partes, es decir, lo humano lo vemos como espacio antropológico y no desde una perspectiva predicativa de lo humano, entonces no hay tal alienación posible, ¿no? Entonces, esto sería, en principio, cómo se conectan en
en esta segunda parte la idea de generativista con la idea de espacio antropológico y con la idea de alienación, ¿no? De alguna manera, bueno, el espacio antropológico sabemos que es un complejo muy, muy heterogéneo de materiales antropológicos que se pueden clasificar conforme a tres ejes, el eje radial, el eje angular y el eje circular, y que hay como entre estos distintos materiales antropológicos, entre las distintas clases de los materiales antropológicos, hay una suerte, esto lo dice bueno así, hay una suerte de esquema de cierre de interconexión. Y ese esquema de cierre de interconexión, a mi juicio, permite explicar cómo va surgiendo objetivamente esta teoría de las esencias de las técnicas. Y lo voy a dejar aquí y continuar luego con ello, porque si no cojo mucho tiempo y quiero que también vosotros, bueno, es obligado, ¿no? Que, en fin, eso. Sí, así hay más fluidez, desde luego. Rápidamente, y más que nada porque me ha tocado lidiar leyendo textos de lo que a mí me está interesando en estos momentos, sobre todo de analíticos, y que para los que si existe el ámbito del, vamos a decir nosología en nuestra terminología, pero epistémico, ellos digamos que está desconexionado o no tiene nada que ver con el campo ontológico, ¿no? Y como hemos visto, aquí se puede, digamos, disociar, pero no separa. Es decir, que esté dividida la obra en dos partes para mejor aclarar, no significa necesariamente que lo ontológico y lo nosológico está íntimamente imbricado, ¿no? Por lo demás, en la idea de producción, en las características que él analiza desde la perspectiva del cierre categorial, él entiende precisamente que ese producir es producir instituciones, pero ahí está, que no toda la producción de instituciones van a llevarnos a ese deseo, digamos, de los contextos determinantes, ¿no? Otra idea, la idea esa de morfológica de entender que estamos hablando del hacer humano en la medida en que la técnica es humano, para diferenciarlo de precisamente si no estaríamos hablando él pone el ejemplo de las técnicas del castor, ¿no? Precisamente de cómo este hacer que se imbrica necesariamente en el construir del ser humano, destruyendo precisamente lo que hemos comentado de la idea de hombre. Sí, él dice, sin metafísica no hay idea de hombre. Precisamente lo que hay que titular es, en estas relaciones que el ser humano, de los seres humanos, igual que en esta humanidad, se distribuyen en los distintos ejes del espacio antropológico para empezar a poder construir desde esos tres ejes, a ver dónde empieza ese hacer humano y que nos lleve precisamente a este campo de las esencias de las técnicas, ¿no? Yo como comentábamos ahí fuera de cámara, lo que más me admira de esta segunda parte es precisamente que el modo que él va a tener de enfrentarse al análisis no de la técnica, sino de las técnicas, es buscando las esencias, y donde a lo largo mientras, digamos, en el inicio de ese estudio de las esencias, habrá algunas que se queden por el camino. Es decir, digo, de las esencias, algunas técnicas no alcanzarán esos contextos determinantes y bueno, y allá ellas. Quiero decirte que no es tanto lamentarlo como constatarlo, ¿no? Yo especialmente tengo bastante interés en comentar lo de las esencias desde el ámbito de los grafos, por lo que ya digo, estoy en estos momentos trabajando, ¿no? A mí me parece esto, ahora mismo es imposible que alguien trate cualquier aspecto de una técnica en particular sin coger esta metodología. Lo dejo ahí, ya comentamos después núcleos y demás historias. Sí, bueno, yo retomaría, sí, retomando un poco, vamos a ver, yo creo que ha dado la clave Marcelino en un asunto. Yo creo que la parte ontológica precisamente tiene como plataforma la teoría de las instituciones. Claro, porque es una teoría antropológica de las instituciones. Y entonces esta interconexión de los ejes precisamente se da en razón no del individuo atómico, kantiano, no del ego kantiano individual, sino en función de un ego, de unos individuos moldeados por las instituciones. Y entonces estas instituciones ya son pueden ser radiales, pueden ser circulares, pueden ser angulares. Y lo importante es que yo creo que es el recorrido que hace Luis
por ejemplo, partiendo del ataque de las nematologías como puedan ser, pues todo es mensaje o todo es signo. O todo es energía. Yo recuerdo en un curso de dirección que yo hice con otro señor, pues no paraba de decirles, no, es que la energía del sonido, busca la energía, pero es que la energía no la puede buscar él. Tiene que operar, vamos a ver, el reducirlo toda la energía, todo es química, todo es energía, todo es mensaje. Después hay algunos que en la música siempre están, hay que entregar el mensaje del alma, el mensaje que llevamos dentro. Como lo que decía cuando criticaba a don Gustavo a los escultores, llevaban la escultura dentro de ellos. ¿Pero cómo va a llevar la escultura dentro de ellos? Entonces, precisamente yo creo que esta es la plataforma de la institución como categoría antropológica, precisamente, del espacio antropológico. Y entonces, por ejemplo, ya que lo ha iniciado Pedro, pues en las técnicas gráficas, por ejemplo, claro, es muy importante porque aquí entra dentro de la nematología del lenguaje, el lenguaje universal, el lenguaje, todo es lenguaje. La música es lenguaje, el mensaje, el reducirlo todo, pues si en esos 3 niveles de Wheeler, que sería lo representativo, lo expresivo y lo apelativo, pues yo recuerdo que Bueno decía, la música es apelativa, no es expresiva. Y entonces, en este sentido, ¿qué quiere decir? Que siempre tiene que tener un plano subjetual y un plano objetual. Y entonces, claro, obviamente son 2 momentos que funcionan dentro de las instituciones, dentro de la normatividad y recursividad de las instituciones. Entonces, por ejemplo, él pone la raíz, esto es muy importante porque yo creo que aquí vamos a tocar un acento importante, que es, yo esto lo he comentado con Luis también, la raíz de las técnicas gráficas dice que es la marca o la huella. Es decir, en su elaboración artificial, la marca, la huella. Y entonces, pero ahora viene muy importante, dice la conexión entre la cosa marcada y su copia gráfica, la copia, la idea de copia, la idea de modelos de recursividad, volvemos a las instituciones. La huella, dice, la huella solo es parte de la cosa, pero la huella es artificial, porque rompe el contexto puramente pragmático y deja el semántico abierto. Y entonces, sobre esta raíz de la huella, pero claro, la huella entendida en un sentido muy amplio, sobre este sentido de la huella, el núcleo sería la sintaxis, la relación sobre una estructura entre una multiplicidad de grafos. Grafo es cavar, lo que cava, grafein es cavar, el cavar. Y entonces, el cuerpo es el sistema de... Pero ahora viene lo interesante. Yo estuve hablando con Luis, quería aquí exponerlo para ver lo que os parece. En cuanto a instituciones y para ver la simploqué de estas ideas de Luis Carlos. En el cuerpo pone sistema de combinaciones atributivas de elementos gráficos. Pues los grafos cerrados técnicamente de la aritmética, de la geometría, de la lingüística, etcétera. Y que van apareciendo por anamorfosis los distintos campos, por anamorfosis. Y además, no es que haya que esperar que lleguen los contextos determinantes, sino que se dan. Es una cosa que se da y punto, no hay más. Entonces, en el curso él pone varias especies, y entonces aquí, en la primera especie, pone grafos fijos de anverso, y pone el tipo 1, la escritura como anamorfosis del habla, como destrucción del habla. Bien, pero ahora vendría lo que yo quería, lo digo un poco rápido para comentarlo. La segunda especie, que son grafos móviles de anverso, porque la tercera, que es la última, sería precisamente pues, donde está la televisión, ¿no? Sí. Los grafos móviles de reverso. Pero en los grafos móviles de anverso, dice, es una sucesión temporal y secuencial, y pone como ejemplo la grabación sobre el vinilo y su reproducción. Volvemos a la reproducción, al modelo, es decir, el grafos es un modelo que tiene que repetirse, es una institución. Y entonces, claro, aquí yo le estaba hablando con Luis hace poco que yo extendería esta especie más allá de las grabaciones. Por ejemplo, cuando dice que es abstraer artificialmente una serie de ondas sonoras al fijarlas en grafos planos, de tal modo que necesitan, pues eso, un rotor manual o electrónico grabado sobre un plano objetual, grabado. Claro, esto tiene sus referentes no solamente en la grabación, sino en los propios instrumentos musicales. Por ejemplo, en los instrumentos musicales, cuando nosotros afinamos un violín, por ejemplo, un violín, el artesano del violín sabe que tiene que poner las sol, el primer acuerdo, sol, re, la y mi.
Y entonces la manera de grafar la cuerda en la tensión de la cuerda ya está abstrayendo unas ondas características. Esas ondas son la nota sol, que tiene una referencia con otros grafos fijos que son la notación del neuma o del tetagrama o del pentagrama. Entonces aquí se da una simploqué, precisamente entre lo que son los grafos fijos de anverso y los grafos móviles de anverso. Pero ojo también, cuando uno aprende a tocar la guitarra y los trastes también son marcas. Los trastes de dónde poner el dedo en la cuerda. O cuando tú pones el dedo en la mitad de un monocordio y suena una octava, o suena una quinta en el 3/2, etcétera. Ese 3/2, y esas serían, por eso se enseñaba música en la Academia de Platón, porque esa era una manera de ejercitar grafos fijos que venían de la aritmética. Y aquí se colocaban en grafos móviles de anverso en los cuerpos de los instrumentos, en la cuerda, etcétera. Y entonces realmente sin estas marcas, sin estos grafos, no podemos construir nada, porque perdemos las referencias. Y entonces fijaros si es importante que a través de estos grafos después se da una rama de la acústica, que es ya un plano alfa, que es la acústica precisamente. Y la acústica tiene como fases previas, preámbulos técnicos de las operaciones sobre el monocordio y sobre las distribuciones. Bien, entonces, quiero decir, para dar paso a quien sea, sí, que la idea de espacio antropológico es esencial para construir núcleo, cuerpo y curso de distintas técnicas que se van abriendo en otras técnicas a partir de anamorfosis, y entonces se puede rastrear perfectamente las distintas metodologías beta y alfa operatorias, alfa y beta, y entonces nos permite ir viendo las instituciones en su curso, en su núcleo y en su cuerpo. Y entonces esto es importantísimo a partir de los postulados de corporeidad, de multiplicidad holótica y de recursividad. Sí, bueno, Vicente, ¿puedo intervenir yo ahora, no? Porque, claro, sí, mira, ¿no? Porque la idea de espacio antropológico, sí, pero sobre todo y entre líneas, sí, por muchas cosas que él va diciendo, yo creo que como plano que se cruza con la idea de espacio antropológico, la idea de material antropológico. Claro, claro. La idea de material antropológico, a mi juicio, es importante, ya veréis, porque, en primer lugar, desde la perspectiva de lo que son las distintas clases conformadoras del material antropológico, se rompe con la idea, y esto es fundamental también aquí, con la idea de creación y con la idea de intención mentalista, con la idea de creación y con la idea de intención. ¿Y por qué la idea de material antropológico? A mí me parece que, independientemente de que ese material antropológico se organice a través de columnas, por ejemplo, como material antropológico circular, radial o angular. Uh-huh. Pero, ¿qué es el material antropológico? ¿Y por qué el material antropológico, a mi juicio, tiene tanta importancia en el ejercicio que está haciendo con este material antropológico? Bueno, el material antropológico, si recordamos, es un conjunto de entidades que se pueden organizar en 3 clases. La primera clase de estas entidades es lo que Bueno llama sujetos individuales personales, que responden a los pronombres. Esa es la primera clase. Esto, con referencia a las técnicas, se puede ver muy bien, porque, de hecho, todavía existen en muchas técnicas residuos de estos componentes personales, individuales. Hablamos, pues, por ejemplo, del tornillo de Arquímedes, o de la máquina de Watt, o hablamos del modelo Ford T4, o hablamos del plano hipodámico, o hablamos del alfabeto cirílico. Es decir, ahí están contenidos en esas expresiones esos sujetos personales, ¿no? Esos sujetos, y entre esos sujetos humanos personales, con relación a las instituciones, esos sujetos pueden verse de doble manera. Luego lo explico de otra forma, pero pueden verse o bien como esos sujetos dando lugar a determinadas instituciones, el tornillo de Arquímedes,
o bien como cruce de otras muchas instituciones, y esa es la pluralidad de la que nos está hablando, nos está hablando Luis Carlos, ¿no? Pero además, la otra clase de material antropológico es la que está compuesta por aquellas entidades del material antropológico que se suele llamar cosas, que son cultura extrasomática y que responden a sustantivos como, pues, por ejemplo, casa, coche, etcétera. Es decir, esa parte objetiva del tornillo de Arquímedes, ¿no? Pero lo más interesante aquí, y que es un acierto grandísimo de Luis Carlos, conceptuarlos como enseres. Es decir, él les da un nombre, dice, estos son enseres, porque son figuras del hacer, pero atención, son figuras del hacer de doble manera. Una, son figuras del hacer porque son figuras del ser frente al deber ser, pero también son figuras del hacer porque no son figuras del ajere. Y esto es muy importante. Bueno, en el caso de los enseres, yo creo que merece la pena un análisis etimológico, teniendo en cuenta que el análisis etimológico no tiene que ser un análisis propiamente lingüístico, sino que cuando se habla de análisis etimológico hay que buscar la referencia operatoria que está en esa etimología. Casi todos los análisis etimológicos hechos, por ejemplo, por Corominas, pues pretenden quedarse en el aspecto lingüístico, pero siempre están connotando un aspecto operatorio. Por ejemplo, el concepto de enser parece ser que viene de la palabra estar en ser o tener en ser, y se refería a los inventarios. Cuando se hacía un inventario, que eso ya estamos en un contexto tecnológico operatorio de tipo pragmático, cuando se hacía un inventario y se repasaba en el inventario, se buscaba la adecuación entre el inventario y las cosas que tienen que ser en el inventario, las cosas que aparecían eran las cosas que estaban en ser. Y de ahí viene la palabra en ser, por sustantivación. Es decir, de esa cuestión puramente tecnológica, ¿no? Bueno, pues a mí me parece ahí un acierto por parte de Luis Carlos el llamarles enseres, pero ¿qué son en última instancia esos enseres? Esos enseres son instituciones no ceremoniales. Son las instituciones no ceremoniales de las que está hablando. Por eso, y esos enseres, entre esos enseres y los sujetos individuales personales de la clase A, hay un círculo dialéctico, porque de alguna manera un círculo muy próximo al que siempre establecemos entre la lengua y el hablante, ¿no? La lengua es una estructura en la que está el hablante, pero el hablante a través del habla, utilizando la terminología de Saussure, pues es la que está reproduciendo constantemente la lengua, ¿no? Yo recuerdo un ejemplo que demuestra esa objetividad de la lengua, un ejemplo que ponía Humboldt, que era que cuando llega a navegar el Casiquiare hacia camino del Río Negro para ver la conexión entre el Amazonas y el Orinoco, pues descubren en un pueblo, en una aldea, un pueblo que había existido y que había desaparecido y que no quedaba rastro de su lengua salvo por un loro que la hablaba. Claro, bueno, al margen de que pueda ser verdad o mentira este hallazgo de Humboldt, ¿no? Que haya sido una invención, etcétera. No entramos en eso, entramos sobre todo en el simbolismo de la narración, es decir, la lengua existía por encima de los hablantes, porque existía con independencia de ellos. Bueno, bien, entonces, pero ahí esa circularidad dialéctica no es una circularidad viciosa. ¿Por qué? Porque los enseres son múltiples y los sujetos son múltiples, y entonces esa circularidad se hace casi infinita a lo largo de la historia, ¿no? Bien, el otro punto son la clase de las entidades que son acciones, es decir, dentro del material antropológico, aquella clase y que responde más bien a verbos, leer, escribir, componer, interpretar en el sentido de tocar un instrumento. Esas son acciones. Ahora bien, y aquí es lo más interesante, esto referido a las técnicas está clarísimo, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, un molino neolítico, un molino neolítico puede ser una piedra granítica que tiene forma
cilíndrica sobre otra piedra cilíndrica con un eje perpendicular que se mueve rotando una piedra contra otra. Esa piedra es un enser, esa institución es un enser, pero a la vez el eje que mueve con la mano el molinero o la molinera, mientras le va echando trigo, genera una acción y esas son las acciones. Las acciones están intrínsecamente ligadas al enser. Y cuando decimos entonces que la técnica aliena porque mecaniza o porque normativiza al sujeto, hay que pensar que la técnica actual, claro, hay que pensar que en el Neolítico ya estaba la molienda generando sistemas puramente mecánicos, y esto lo supera aquí, lo supera Luis Carlos en el libro, ¿no? Efectivamente, aquí es donde introduce bueno, las relaciones de cierre de interconexión. ¿Por qué? Porque las acciones ahora, la clase de las acciones, son las que vinculan a los enseres con los sujetos. Esas acciones, diríamos, son el tejido. Y ese en el verbo, y claro, esto precisamente contra las teorías degenerativistas, porque no cabe decir, por ejemplo, que el cuenco es mucho más artificial que la mano, como dirían los cínicos, ¿no? Bebo con la mano porque está más cerca de la naturaleza, ¿no? El verso este de Pablo Neruda, cuchara cuenca de la más antigua mano del hombre. Pues claro, aquí queda completamente rechazado. Por eso digo que la parte ontológica de Luis Carlos, sin este fundamento del material antropológico y del espacio antropológico, sería prácticamente imposible. Y entonces, ¿a qué vamos? Pues que ahora podemos decir que las clases de material del grupo B, que son los enseres, responden, y tanto los enseres también como las acciones, responden al hacer, pero los enseres responden al hacer como un faquere y las acciones responden al hacer como un ajere. El entretejimiento del faquere y del hacere está perfectamente vinculado al surgimiento de la técnica, ¿no? Sin estas, y en un plano nosiológico, el faquere y el ajere tienen mucho que ver con el plano beta, y solamente cuando a través de, diríamos, el remonte hacia el plano alfa se pueden anular las operaciones. Si no se anulan las operaciones no estamos en la ciencia. Por eso las artes, o por eso otras técnicas, siempre tienen que estar constantemente asociadas al ajere y al faquere también. Porque es decir, el instrumentista o el pintor tiene que tener los enseres para poder hacer las acciones que tienen que ver con esos enseres. Y esto es el fundamento. A mí me parece que este es el fundamento, o si no el más importante, uno de los más importantes, aparte del político. Bueno, os lo dejo para vosotros. Y la normatividad. Claro. El político ya lo dejaremos para el final, como lo deja el mismo Luis Carlos, ¿no? Que es un poco lo que cerrará, bueno, un poco no, lo que cierra perfectamente, pues, y da razón de ser a todo este desarrollo de las técnicas en el seno de instituciones, porque precisamente tendremos que hablar de instituciones, ¿verdad?, de los imperios. Bueno, claro. Por seguir un poco, oye, no digo con muy acertado todo esto que acabas de decir, muy interesante, le está sacando un jugo impresionante, ¿no?, al texto de Luis Carlos, está ahí, ¿no?, lo que has dicho. Sí. Pero hay algo que ha empezado también a apuntar Vicente, que se ha quedado, vamos, que hay también que desarrollar, ¿no? La cuestión, sí, sí. Cuando estaba hablando de las esencias técnicas, pues que tienen su núcleo, su curso y su cuerpo, ¿verdad? Y que están en constante, bueno, esto no sé si lo ha dicho, pero desde luego que es así. Sí, sí, sí. Lo sabe perfectamente, que están constantemente cambiando, evolucionando, actualizándose, ¿no? Estas esencias, esto es. Entonces, en lo que quiero incidir ahora es que para que surja de entrada un núcleo, Luis Carlos apunta muy bien, y además es que aquí está, pues está magnífico cuando señala los géneros generadores de cada una de las esencias que analiza. Cuando
nos cuenta, que esto es, vamos, asombroso, ¿no? Y interesantísimo, y para quitarse el sombrero, ¿no? Cuando habla del eje corpóreo como género generador de cualquier esencia mecánica, bueno, eso es chapó, pero cuando acude a las esencias gráficas y expresa que las huellas que puede dejar un oso en un árbol van a ser género generador, que luego se transformará, claro, porque de la huella que deja el oso, o puede ser también la huella de un pie, ¿no? Dejada por un Homo habilis, ¿no? Con la Lucy famosa, ¿no? De los Beatles, ¿no? Las huellas de Lucy. Pues para saltar a las huellas, a los grafos que ha nombrado Vicente antes, ¿no? A los grafos de anverso, ¿no? Que son las que marcarán, pues luego se transformarán en las palabras. Ahí hay un desarrollo que cambia, que va transformando la esencia y que va actualizándose constantemente. Cuando yo estaba escribiendo, y sigo, todavía no he terminado, desde luego, todavía tengo unos meses por delante, buscando cuál era el género, este género generador para el cine, tuvimos unas conversaciones, Luis Carlos y yo, interesantísimas, y gracias a esas conversaciones, pues llegué a conclusiones parecidas con la esencia del cine. Bueno, se llegó en la conversación y yo creo que fue Luis Carlos el que se dio cuenta, ¿no? ¿Cuál es el género generador del cine? En este caso se parecen mucho a los grafos, porque para que haya cine tiene que haber espejos, imágenes en los espejos. La imagen en el espejo sería algo pues, que se acercaría al grafo ya, al grafo de anverso. Pero previamente, para que surgiera el espejo como una esencia ya específica, diferente, pues hubo pues imágenes que no estaban fijas, como luego también los grafos serían fijos posteriormente, ¿no? En las esencias gráficas. Antes de que haya espejo está la imagen en el lago, pues del tipo ser racional, que ya vive en el seno de instituciones y que dice, caramba, ¿esto qué es? ¿No? Y se habrá visto muchas veces hasta que alguien consiguió transformar esa huella efímera que solo está mientras estás delante del espejo, arrancarla de la superficie del lago y ponerla en una pared. El género generador del cine, ¿dónde está? Pues en esa imagen del lago, y que luego será la imagen del espejo, que la habremos podido arrancar de su contexto natural, podríamos decir. Luego vendría la fotografía, porque también es el género generador de la fotografía, y luego también, y como la fotografía está en el cine, pues ahí tenemos el género generador del cine como tecnología. Si no estuviera el espejo, no estaría. Es lo que nos cuenta Luis Carlos, que con esto empezábamos, ¿no? Cuando estaba hablando del eje corporal como género generador de las esencias mecánicas. Bueno, ya hemos introducido luego, hemos hablado de los hornos al principio, ¿no? El horno el horno ya está, creo que lo has comentado tú, o Pedro, o Vicente, no me acuerdo. En la caverna de Platón, la hoguera, esto lo cuenta muy bien Luis Carlos, la hoguera ya es un horno en el que los que están detrás de los que están mirando las sombras proyectadas, sacan los utensilios, estos enseres que comentabas, Marcelino, los sacan del fuego, porque se tienen que cocer. Si es un vaso de cerámica, se ha tenido que cocer. O sea, ahí está implicada la tecnología del horno. El horno está ya en la caverna de Platón, aunque no de forma explícita, ¿verdad? Será Luis que nos lo exprese. Bueno, sí. Os paso la palabra. Bueno, sí. Yo sigo con lo de los grafos por lo que, ya digo, a mí me parece más conocido por mí, ¿no? Cuando él hace referencia precisamente a que la primera referencia del grafo es precisamente ese violentar, ¿no? Esa huella, ese hollar, ¿no? Y cómo a partir de ahí
seríamos capaces de reproducir lo que esa huella, lo que ese grafo significa, ¿no? Pues esto, que incluso tamaño, peso del sujeto o del animal que ha dejado esa huella, o cuando se refiere a los osos, pues la altura, el peso, incluso las operaciones, ¿no? Que es a lo que yo quería referirme, ¿no? Y ver en los vestigios, precisamente de esos primeros huellas o grafos, precisamente la capacidad de poder ser interpretados esas operaciones en cuanto que serían restos de operaciones, pero también cuando él habla de la posibilidad de transportar, ¿no? de trasladar a través de los moldes la huella allí dejada, ¿no? Claro, es que esto, ya digo, está describiendo, pero de una manera clarividente, las operaciones precisamente que cuando en el ámbito de la tecnología, ciencia, eso ya según quienes hablen al respecto, de la investigación criminal se está haciendo, ¿no? El hecho de poder transportar a través de los moldes, pues eso, de una huella, de una pisada, de unas ruedas de coche, de neumático, pero no solamente eso, claro, sino ser capaces también de transportar el propio, digamos, huella dactilar que alguien deja en una superficie, ¿no? Y a partir de ahí poder traducirla, poder romperla, poder alejarla y ser capaz, como hacen en las técnicas por ejemplo, de dactilares, de huellas dactilares, de provocar lo que ellos llaman una fórmula, ¿no? Ser capaces de traducir eso en esa huella dactilar, eso que no deja de ser una impresión de un elemento corpóreo bueno, pues eso, a una fórmula con una letra y unos números capaz ya de dar cuenta de un conjunto de individuos que se van a poder diferenciar e identificar a partir de esa huella, ¿no? Yo es lo que... pero voy más allá. El hecho de la técnica como construcción, que también es dada a partir precisamente de las operaciones que los sujetos van haciendo a lo largo de, ¿no? Por decirlo gráficamente, la técnica o todo lo que podemos entender como derecho procesal, como una técnica, más allá de que sus cultivadoras consideren como una ciencia, que va construyendo a partir de las operaciones su propio objeto, ¿no? En ese sentido de qué hago yo, cómo construyo yo o cómo reconstruyo, sería cuestión también de discutirlo, ¿no? Cómo esa operación que yo veo a través del hecho, que en principio no deja de ser un dado en la naturaleza o en la naturaleza humana, y ser capaz de ir construyendo a partir de las distintas técnicas el construir lo que ellos llaman el objeto del delito, ¿no? Es decir, eso que nosotros vemos a partir de un dato, ir operando con una serie de técnicas para poder acabar construyendo, produciendo lo que después, tanto en la fase que llamaríamos del ámbito de construcción del sumario, como después en la vista oral, digo por introducir el término de los, como él hablaba del oral, de los escritos, etcétera, como en la vista oral se manifiesta ya en la construcción, en la producción de una sentencia de ese hecho, ¿no? Yo digo que a mí me ha abierto todo un campo para poder interpretar a partir de esos grafos todo lo que yo estoy trabajando, ¿no? Ahí lo dejo porque ya digo, en los otros ámbitos ya más de los hornos, más de lo calor y más de lo mecánico, os dejo la palabra que sois más expertos. Lo que está claro es una cosa, es que el libro de Luis, yo diría que desborda, como todo libro que sigue el sistema del materialismo filosófico de Bueno, va mucho más allá del libro. Es decir, ese libro tiene una serie de ideas filosóficas funcionando. Por ejemplo, el asunto que estaba tocando de los grafos, un perfecto ejemplo de que en el derecho pues también tiene y en la criminalística y todo eso tiene una potencia enorme. Y después es que en la música, de hecho, se nota enseguida que es la misma urdimbre que utiliza Bueno. Cuando Bueno habla de música,
habla de marcas y de marcas y de huellas que la marcha sonora va especificando. Y esta marca y esta huella precisamente estipula el curso de las tonalidades a partir de la afinación de los instrumentos, de las cuerdas, de la construcción de los tubos, es decir, de estas marcas, de los pistones, de las propias teclas, que son un mapa, las propias teclas del piano, y que están marcadas por distintos aislamientos de ondas, que son las notas musicales, los tonos, y está claro que aquí está funcionando una cuestión que yo creo que con esto doy paso a Marcelino. Yo creo que es una cuestión esencial, que es la propia idea del pluralismo discontinuista que a través del ego trascendental nos lleva a la materia ontológico general. Precisamente el pluralismo discontinuista que de la multiplicidad de técnicas y de ciencias pues, van constituyendo unas inconmensurabilidades, y esta es la diferencia entre materialismo, entre nosotros, que no somos un corporeísmo monista grosero, sino que somos pluralistas y discontinuistas, pero llegamos a esa idea desde las ciencias y las técnicas, desde el mundo. No partimos de la materia ontológico general como hacen los idealistas. Es decir, que partimos de la construcción de las técnicas, de las conexiones, de los cortes, de los hiatos que hay entre unas técnicas y otras, y precisamente estas marcas, cuando van conformando contextos determinantes, identidades sintéticas, demuestran que todo esto está ordenado desde los estados, desde los imperios. Y entonces, precisamente, esta plataforma de los imperios son las organizaciones totalizadoras que sirven como placenta del ego trascendental. Y entonces no es lo mismo hablar desde unas placentas que desde otras. Y ahí lo que hace es destruir, dice, el mito de la técnica se construye sobre el mito del hombre, de la humanidad, y eso no existe. Precisamente no existe porque hay muchos, es una totalidades distributivas que se distribuyen dependiendo de esas placentas que van chocando en placas tectónicas en la dialéctica de imperios. Y la dialéctica de imperios es algo que está vigente y que estará siempre vigente porque es a partir de lo que se construye la idea del mundo. Y sin las técnicas que conforman estos imperios y estos estados, no habría posibilidad de construir la idea del mundo, sería imposible. Incluso los propios idealistas que están construyendo estas ideas del hombre lo hacen desde las técnicas de los estados y de las... Porque una cosa son sus doctrinas y otra las realidades que hay por abajo, que se mueven a velocidades totalmente diferentes. Es decir, que en este sentido yo creo que en esto reivindico, pues eso, el ejercicio de la dialéctica de imperios, sin la cual no se puede entender absolutamente nada del mundo ni de las inconmensurabilidades del pluralismo, que precisamente son límites que se llegan a través del intento de conmensurar la propia idea del mundo a partir de los imperios. Y sin la idea de técnica esto sería imposible. Y sin la idea de técnica no habrían ciencias. Imposible que hubieran ciencias. Y incluso tampoco podrían haber artes sustantivas, porque la idea de arte sustantivo precisamente viene de esa analogía de segregación que se da por medio no de una identidad sintética, sino de una construcción que se nos presenta, lo que había dicho Marcelino, se nos presenta como cultura extrasomática, es decir, se nos presenta desde el eje radial del espacio antropológico. Esa reconstrucción que hace bueno de esas técnicas, de esas artes sustantivas, no las hace desde el eje circular, sino desde el eje radial. Y entonces aquí hay unas modulaciones de ideas de verdad personales e impersonales a partir de esas perspectivas que nos muestran un campo totalmente plural e inagotable, claro, inagotable. Sí, claro, completamente de acuerdo, ¿no? Retomando la idea de Josechu respecto a las técnicas mecánicas, bueno, efectivamente, como dice Josechu, el eje del cuerpo, en torno al eje del cuerpo se configuran las técnicas mecánicas. Las palancas tienen que ver con las acciones de los propios miembros del cuerpo con los que estamos operando, el empujar, el levantar. A mí esto también me pareció un hallazgo, ¿no? Interpretándolo en los términos que yo estaba haciendo antes,
aquí lo que se está ejerciendo es la unidad del hacer humano. Es decir, en el ajere, que hacemos con el cuerpo, se está dando ya de alguna manera previa el fakere, claro. Es decir, el trabajar con los enseres, ¿no? Claro. Bueno, y teniendo en cuenta un poco todas las distintas modulaciones de técnicas que analiza aquí, me interesa hacer hincapié, porque que no se nos escape también este asunto, lo mismo da las técnicas mecánicas, que las técnicas electromagnéticas, que las técnicas térmicas, que las técnicas de grafos, ¿no? que las técnicas gráficas, los aspectos nematológicos, que esto es una cosa interesantísima, porque cada uno de estos desarrollos, conforme a una idea de desarrollo de núcleo, cuerpo y curso de cada una de estas técnicas, Luis Carlos se encarga de establecer también cuáles son las nematologías precisas de cada una de estas técnicas. Y entonces, de otra forma, van surgiendo, pero ya in media res, van surgiendo las distintas teorías que antes había establecido noseológicamente, pero van surgiendo según otra modulación a propósito de cada una de las técnicas. Y entonces lo que vemos aquí es que estas distintas teorías, su verdad está en cuanto a nematología de una técnica determinada, ¿no? En cuanto a nematología de una técnica determinada. Esta es una cuestión que no se podía escapar porque es muy importante, me parece a mí, no lo sé. Sí, de hecho sigue la perspectiva de una entrada que hay en el diccionario de Pelayo, de don Gustavo, que pone filosofía del arte, bueno, técnica, como catártica. Precisamente que donde dice que hay que tener en cuenta las nematologías muchas veces porque precisamente nos permiten distinguir esos dos momentos, el momento técnico y el momento nematológico. Claro. Y esta distinción, incluso en muchas artes, es imprescindible, porque si así como la crítica catártica tiene que ser de orden absoluto en las ciencias, en muchas técnicas no puede serlo, porque lo que decía Eddington, ¿no? Físico, líbrate de la metafísica, pero si le dices a un músico, líbrate de la metafísica, igual te quedas sin obra de arte. Y entonces hay que disociar, ir viendo cómo se ejercita esa nematología en el propio momento técnico en concreto. Yo creo que eso también está muy ejercitado en el libro, ¿eh? Sí, precisamente en la perspectiva que tú comentabas. Sí. Sí que parece que al igual que toda ciencia tiene adosada su pseudociencia, toda técnica tiene adosada su nematología, ¿no? En el límite, ¿no? Parece, y el caso es ir exactamente, claro, pero que solo en el proceso de análisis o de estudio de la tecnología en cuestión va a ser posible encontrar esa nematología, si se da, ¿no? Que sería, ya digo, yo me reitero lo dicho, es que este libro no tiene un desperdicio, no tiene desperdicio. Es que es la prueba evidente de que yo una vez dije en Oviedo, en una EFO, que leer un libro de bueno no servía para nada. No sé si os lo recordáis. Y yo lo vuelvo a decir, leer este libro presupone, o sea, te obliga a estar en el materialismo filosófico a fondo, ¿eh? Sí. Si no se entiende absolutamente nada. Es decir, que el propio libro está hecho con tal maestría que desborda el propio libro. Lo desborda. ¿No? Porque no es un conjunto de opiniones subjetivas, psicológicas, una recopilación de datos sociológicos, no, nada de eso. Ni tan siquiera datos históricos cocinados de alguna manera, sino que tienen detrás una ontología muy potente. Y esa ontología muy potente es que los propios análisis del libro se pueden continuar. No hay ningún cierre en el libro. No. El libro puede continuar Yo creo que marca el modo en el que la técnica y la tecnología se tiene que analizar. Eso. Del mismo modo que en su momento, bueno, dio las claves para analizar
pues la cultura o la religión o la felicidad, en ese plano yo lo pongo, como referencia para poder dar sentido ahora mismo y dar cuenta de las nematologías que están funcionando de la técnica y la tecnología hoy en día, ¿no? Y la que vendrá. Ya que hablas tú del que citas a Bueno y que dices del mismo modo que en la religión o en la cultura, hay que hacer el esfuerzo de leer también este libro de Luis Carlos a colación de, o diríamos a la vez, o teniendo en cuenta la teoría de la evolución inversa entre los círculos culturales y las categorías culturales. Porque así como en ese capítulo del mito de la cultura, Gustavo Bueno establece un criterio, a mi juicio, formidable para entender precisamente este mundo que algunos interpretan metafísicamente como mundo de la posmodernidad y de la fragmentación, e incluso para entender qué quieren decir muchos cuando dicen que hay que volver a un primitivismo o a un indigenismo, etc. Al utilizar aquí las retículas que Bueno emplea para diferenciar el momento final de la relación de las categorías y de los círculos culturales y el momento final, teniendo en cuenta las técnicas, bien sean las técnicas mecánicas o bien sean las técnicas electromagnéticas o las técnicas gráficas, lo que vemos es en aquellas matrices abrirse las categorías a través de esas técnicas y dar lugar a un mundo que ya no depende de la voluntad de las personas, sino que es así porque está roturado por el papel que están desempeñando cada una de estas técnicas y de las ciencias que surgen a partir de ellas. Entonces, esa lectura combinada del mito de la cultura con este libro, es decir, entender bien el análisis ontológico de estas técnicas que se analizan aquí, requiere tener presente la evolución inversa entre los círculos culturales y las categorías culturales y ampliar la tesis de Bueno del mito de la cultura sobre la evolución inversa de las categorías y los círculos culturales requiere a su vez ver cómo han evolucionado cada una de estas técnicas y verlo aquí. Y entonces, claro, el nivel de entretejimiento y el nivel de precisión es mucho mayor. Es decir, el libro, conclusión de todo esto, que el libro de Luis Carlos se inserta en el materialismo filosófico como un gozne estructural, porque es un recorrido, ya lo dije antes, desde el punto de vista nosiológico, de arriba abajo, de abajo arriba y de un lado a otro, de la parte nosiológica, y desde el punto de vista ontológico, que aplica la doctrina de las esencias plotinianas de una manera bastante rigurosa y no introduciendo cuestiones puramente adventicias, ocurrencias, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, el libro no es un libro que disloque la doctrina del materialismo filosófico, a mi juicio. Si no interpreto mal, no lo disloca, así como podemos encontrar otros especímenes del libro, quiero decir, que sí pueden dislocar más o menos el materialismo filosófico. Aquí se mantienen los cánones de la doctrina, me parece de una manera en ese sentido, fenomenal. Yo en ese sentido lo decía, ¿no? Yo lo ponía en relación a esas tres obras de referencia en esos otros tres ámbitos que toca Gustavo Bueno y que podríamos poner muchos. Yo lo que creo que el libro, al análisis que obliga es, pues esto, ¿no? No lo hemos tratado porque el tiempo se nos ha echado encima, ¿no? A tener que analizar ya casi en plan micro si tal autor entra o no entra en determinado, en la parte nosológica, ¿no? En determinada corriente o determinado, digamos,
capítulo que él sitúa de las 8 de la clasificación, ¿no? Tan finamente lo hace que a eso obliga. Ya no vale el análisis de trazo gordo, ¿no? Porque el filtro que le ha puesto, los criterios que ha desarrollado aquí, ya te obligan necesariamente a entrar en ese juego, porque si no entras, pues eso, nunca mejor dicho, estás fuera de juego. Ya no, lo que dices ya no está en la técnica y en la tecnología desde ese punto de vista, ¿no? Y por eso es tan, a mi modo de ver, tan relevante, ¿no? Tan relevante y que prolonga, digamos, y sí que prolonga lo que decía en su momento Vicente, sí que prolonga la teoría del cierre, ¿no? Sí que le abre camino bueno, para futuros desarrollos, ¿no? Y que tampoco es, por decirlo en términos, talibanismo cierre categorial, es decir, que no es sino que al contrario, es utilizar de manera rigurosa pues eso, la herramienta que el marxismo filosófico en general y la teoría del cierre categorial en particular, la teoría del cierre categorial, está ahí, ¿no? Nos ha dejado, bueno, lo tenemos aquí para utilizar, ¿no? Yo en ese sentido lo digo. Es precisamente, yo creo que por los análisis concretos, ¿eh? Una de las cosas, y con esto ya le paso a Fajarnés, una de las cosas yo creo que son muy importantes, en el libro también es la manera en que trata, implícita y explícitamente, las ideas de ejercicio y representación, que yo creo que en esto hay mucha confusión, ¿eh? Hay mucha confusión, porque no se toma la representación y el ejercicio como conceptos conjugados, que ese es un peligro que yo creo que en el materialismo filosófico lo veo por muchos lados. Y justamente en el tomo quinto, Gustavo Bueno lo deja clarísimo, que no son conceptos conjugados y que de alguna manera siempre tiene que haber una perspectiva referencial. Y yo creo que esto lo ejercita Luis aquí. La perspectiva no puede ser irreferencial de una representación que cierre de algún modo el ejercicio. No, porque la representación tiene que estar vinculada a un ejercicio, pero ese ejercicio está vinculado a otros ejercicios y otras representaciones, así como la representación es un ejercicio en otro plano, que es lo que tiene que ver con los grafos, con el horno, etcétera, etcétera. Es decir, que ejercicio y representación tienen que tener referencias, y estas referencias nunca se agotan, porque están todo el rato chocando y confluyendo con lo que ha comentado, que me pareció una cosa totalmente... el cruce que hay en los materiales antropológicos, lo que ha dicho Marcelino, esos cruces que hay, que forman anamorfosis de muchos tipos, precisamente se pueden ir rastreando a partir de las referencias de las ciencias. Por eso la importancia de las ciencias, no porque las ciencias sean un saber supremo que lo conmensure todo, sino porque es una referencia para ir justamente a las inconmensurabilidades de la materia ontológica general. Es justamente al revés, son el punto de partida. Y entonces en este punto de partida se ven técnicas preambulares, técnicas que tienen sustantividades artísticas, técnicas que conforman saberes pues económicos, políticos, etcétera. Es decir, un mundo de saberes que están justamente coordinados por los imperios. Esta es la idea importante que yo creo que... Sí, ya que dices bueno, Fajarnés, si quieres a ver, comentar... Acabo de entrar ahora, que he tenido problemas técnicos. Bien. Pues nada, yo lo que quería, ¿no?, es enganchar con la tesis de Vicente, que es el último capítulo, que se refiere pues justamente a los imperios, ¿no?, a la técnica y a los imperios. Efectivamente, yo creo que, y creo que además no exagero nada, ¿no?, que no se puede decir ni una sola cosa hoy políticamente, geopolíticamente, como se está hablando, sin tener en cuenta el análisis de las técnicas. Y un análisis de las técnicas como estas, porque precisamente son estas técnicas circulares, radiales o angulares, o dicho de otra manera, basales, conjuntivas o corticales también, y con todo lo que, tanto desde el punto de vista del Fakere como desde el punto de vista del Agere, las que están involucradas con los imperios. Esto es lo que dice Luis Carlos al final del libro. Pero claro, la involucración es una multiplicidad heterogénea y una pugna a todos los niveles. La pugna no hay que verla solo de una manera
enteriza, sino que hay que verla a través de unas instituciones frente a otras y de unos imperios frente a otros. De ahí la complejidad de los análisis. Pues bien, un análisis geopolítico de la actualidad seguramente no tiene sentido sin tener en cuenta estos aspectos técnicos y tecnológicos que pueden ser basales o pueden ser incluso corticales o incluso se trata de la imbricación de lo cortical con lo basal, etcétera. No, y realmente... Peter Baza, por decir algo. Sí, perdona. Ya, ¿no? Igual lo habéis dicho ya, ¿no? Y en relación con lo que estaba diciendo ahora Marcelino, que es el colofón del texto de Luis Carlos, claro. Luis Carlos, no recuerdo cuándo es, en su libro está diciendo pues que cuando surgen ciertos contextos determinantes en el ámbito de este desarrollo, ¿no? Pues que se dan en Grecia y en Roma, cuando tienen enfrente los romanos pues a los cartagineses, Claro. entonces se van desarrollando nuevos contextos determinantes que permiten que surjan novedades científicas, tecnológicas. La tecnología se para porque no hay interés por buscar nuevas técnicas para ir contra el que tienen enfrente. Claro. En el momento que cae el imperio de los cartagineses, los romanos ya no tienen esas necesidades tecnológicas y entonces se paraliza pues que surjan pues nuevas verdades científicas. Y en los griegos pasa más o menos lo mismo, ¿no? Cuando surge el contexto determinante pues, del teorema de Pitágoras, ¿no? O cuando surge el horno, cuando hablo del horno que hay en la caverna de Platón. Esto es lo que hace que la ciencia se desarrolle en la Grecia clásica, por así decir, ¿no? Y bueno, y estas técnicas, desde luego que, enlazando con lo que decías, Marcelino, y con el colofón del texto de Luis Carlos, solo se dan en estas instituciones holóticas, que son los imperios. Claro. Esto es lo Sí. Y disculpadme porque he tenido problemas técnicos, me he ido un cuarto de hora, he estado medio loco, me he vuelto hasta que he conseguido volver a conectar. Perdonad. Bien. Bien. Pues no sé. ¿Ya estabais cerrando el programa? ¿Estabais diciendo que acabábamos ya? No, hombre, eso te lo dejábamos a ti, porque esto es imposible cerrarlo, ¿eh? Sí. Esto es imposible cerrarlo. Podríamos empezar ahora a seguir hablando, ¿no? Que te he cortado, Pedro, sigue. No, que él lo analiza muy bien, ¿no? Porque explica tanto la paralización como el desarrollo. Cuando él dice, bueno, pues esto vuelve otra vez con la aparición del problema con el Islam, por un lado, con el problema del Atlántico, por otro, y después cuando él da cuenta, dice, bueno, pues también el Imperio Inglés se podía explicar, también, digamos, si acaso el pequeño periodo del imperial francés, incluso el alemán, ¿no? Es decir, que explica perfectamente desde esta dialéctica el desarrollo y paralización de las técnicas, ¿no? Y claro, bueno, es que es eso, es que ha empezado en la página 5 con la idea de materia y ha acabado con la dialéctica de imperios, ¿no? Sí. Iba a decir, no puede coger, no, precisamente es que hay que cogerlo todo, ¿no? Y que está muy ligado con la representación que después se hace del desarrollo tecnológico. Y el propio Luis Carlos lo dice, ¿no? Como, por ejemplo, con relación a la máquina de vapor, pues resulta que parece que antes de Watt, en todo caso de la máquina de Newcomen, pues que no hubo otra cosa. Se ha borrado desde la antigüedad clásica, se ha borrado todo y de repente llegamos a Watt y todos los libros de historia hablan de la revolución industrial y lo único que aparece aquí como por arte de gracia, casi como si el genio creador, como si Watt fuese una especie de Leonardo. Otra de las ideas, la idea creacionista contra la que se opone Luis Carlos, ¿no? Sí. Y efectivamente eso es precisamente seguro por el dominio inglés, es decir, por el dominio del imperio inglés, que tiene el dominio de la máquina de vapor. Pero es que la máquina de vapor
en un modelo mucho más distinto y anterior, pues se estaba utilizando para la explotación de la plata en América y se estaba utilizando en el Imperio Español, pero eso se borra de la representación historiográfica sobre la... Y esa representación historiográfica es también una suerte de nematología que está en la lucha de los imperios. Y si no se ve así, no se entiende nada. El anegamiento, pues, por ejemplo, de publicaciones bibliográficas en España, de materiales que son ingleses o que son de origen francés, eso pasa también en cualquier otro tipo de ciencia. Es decir, parece que los únicos que investigan, esa es la concepción que se quiere dar, parece que los únicos que investigan, o que en todo caso la concepción de la ciencia británica o estadounidense es la única concepción de la ciencia que existe, y por lo tanto todos, por aproximarse al imperio, siguen con ese modelo. Es la misma lucha de imperios, porque arrasan con toda otra posibilidad, ¿no? Es un poco lo que cuenta Bueno de Harris cuando dice que Harris pasa por encima del descubrimiento de América. Es un poco, es la política propia del imperio, ¿no? Pues al hilo de lo que estabas diciendo, se me ocurre pensar en lo que está pasando en España ahora mismo, ¿no? Toda esta ideología que ve el problema justo desde la otra punta, ¿no? Idealista, ¿no? Dependiente del causismo de los del PSOE, que consideran que la paz es la que va a mover el mundo, ¿no? Sin embargo, tenemos enfrente al señor Trump ahora, o cualquier otro presidente de los Estados Unidos, que sabe otra cosa, que está ejercitando precisamente lo que nos pone Luis Carlos en el libro de Filosofía de la Técnica, ¿no? En ese mantenerse a la cabeza de la historia universal contra los chinos, contra Europa, no, porque no pinta nada Europa, es un bodrio, ¿verdad? Un bodrio, una falsificación, ¿no? De un imperio, es Europa, una total falsificación. Están ejercitando precisamente lo que nos dice Luis Carlos y que hablábamos antes, ¿no? Que se desarrolla la tecnología, sobre todo la tecnología, porque quieres estar a la cabeza de la historia universal. Claro, claro. Y estar a la cabeza de la historia universal significa estar a la cabeza en los rankings de universidades, estar a la cabeza en los rankings de inventores, en los rankings de premios Nobel, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero claro, quien no se entera de esto, quien piensa que habrá una suerte de armonía universal en la que todos seremos fraternos, pues resulta que no se están enterando, y además están perjudicando a todos los que tienen alrededor, como si la cosa fuese una minucia, ¿no? Exactamente. Así que con este libro, quien quiera ver las derivaciones y las consecuencias que se pueden obtener de su lectura, pues que las vea, y el que no, pues peor para él, ¿no? Peor para él, claro. Las esencias últimas de las que trata Luis Carlos, ¿no? Cuando es precisamente los termonucleares, ¿verdad? Eso. Sí, claro. Pues, de la energía que va a ser precisa en el futuro, aunque se tire de energía solar o lo que sea, alternativas, que es en lo que estamos en España, que es una cosa demencial, ¿verdad? Sí. Pues estas energías termonucleares pues son pues el futuro, y lo que hace que se desarrollen pues otras muchas tecnologías que van en paralelo. Ese es el colofón de los hornos, ¿no? La última diferencia específica del horno primero y del horno de la máquina de Watt, ¿no? Que no deja de ser otro contexto determinante, la máquina de Watt, ¿no? Para desarrollar pues toda la termodinámica. Claro. Bueno, pues yo creo que llevamos una hora larga ya. ¿Cómo lo veis? ¿Consideráis que hacemos un pequeño turno de palabra para hacer ya el cierre definitivo? ¿Os parece bien? Perfecto, sí. Bueno, pues empezamos por Vicente, por ejemplo. Bueno, yo sí, para terminar, porque esto no es lo dicho, esto no se puede cerrar.
no puede haber un cierre de la filosofía jamás. Pues para terminar, lo único que es... Yo quiero acabar como he empezado, haciendo una especie de reexposición. Y es que con libros como este y otros, pues el materialismo filosófico, pues aquello que escribieron en La muerte de Bueno, que leyó Tomás García, ¿no? Para los viles, que sepan que ha muerto el individuo y no la persona, que el ejército está en marcha, que se preparen. Muy bien, muy bien. No sé, después de estas palabras. A ver, gráficamente, por decirlo en términos de grafos, ¿no? Este libro permite ver el anverso y el reverso, ¿no?, de la técnica, ¿no? Uno puede quedarse con la versión rosa o amarilla de la tecnología, esta gente que envía mensajes de ecologistas a través del móvil sin saber lo que hay detrás, o puede enfrentarse, pues eso, a la realidad y entender precisamente qué partida se está jugando, más allá de que uno no le interese o no lo quiera ver, ¿no? Y en este sentido, es el libro, eso, para mí es, pues como él dice, ¿no?, clarividente. Para mí es clarividente. Bueno, yo ya por seguir con la línea de los demás, lo que se me ocurre decir del libro es que este libro deja abiertas unas líneas de aplicación de sus tesis y de investigación muy interesantes dentro de los cauces del materialismo filosófico, para otros aspectos, para la teoría de las artes, para análisis nosiológicos o micronosiológicos. Yo estoy pensando en los campos que a mí me llaman más la atención y que no los voy a decir, pero que sí que le veo una virtualidad, ¿no? O una virtud, que es esa, ¿no? Que deja abiertos la posibilidad de introducir algunos de los criterios tanto en las llamadas ciencias humanas como en las ciencias categoriales fuertes, en los análisis de ciencias categoriales fuertes, pero sobre todo en las ciencias humanas deja una posibilidad de análisis en la que estamos y veremos a ver a qué se llega. Bueno, pues yo, ¿qué diría? Bueno, hay algo que Bueno comentaba muchas veces, que era lo siguiente. Bueno, no es textual, porque solo se lo he oído de palabra en varias ocasiones, que el materialismo filosófico, su filosofía estaba ahí y que cada uno que hiciera con ella lo que quisiera o pudiera, ¿no? Venía a decir más o menos. Yo se lo he oído muchas veces, ¿no? Ahí está eso. Bueno, pues a partir de esta afirmación de Bueno, de esto que nos dijo, podríamos decir que hay mucha gente que se acerca a este sistema y que lo utiliza, pues como decía, bueno, unos bien, otros mal, unos de cualquier manera. Bueno, hay un montón de posibilidades. Y si pusiéramos una línea, yo situaría en una punta el que lee un texto de Bueno y que cuando lee una palabra, un término filosófico de Bueno, se cree que lo entiende, porque acude a la etimología o porque le suena de algo, ¿no? Y entonces empieza a escribir o trata de entender lo que dice ahí Bueno, pues con otros filósofos, ¿no? Este que se piensa que sabe lo que está leyendo, este es un tonto, con perdón, ¿no? Y hay unos cuantos. Bueno, pues las posibilidades son múltiples, muchas, hay muchas posibilidades, ¿no?, en esa línea. En la otra punta está el libro de Luis Carlos Martín Jiménez. En la otra punta de esa línea, ¿no? No vamos a hablar de las posiciones intermedias. Solo con esas dos yo creo que se entiende perfectamente. Bueno, pues yo creo que podemos terminar aquí. Ha sido un placer tertuliar, conversar con vosotros. Y bueno, y en otra ocasión, pues igual otros temas interesantes, pues nos juntarán a unos, a otros, o a unos con otros, o como sea. O sea que Pedro, muchas gracias, Marcelino, muchas gracias, y a vosotros. Vicente, muchas gracias. Un abrazo después enorme, después de este ejemplo tan platónico que nos pusiste,
cuenta con nosotros para cuando quieras. Venga, un abrazo a todos. Hasta pronto. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Un abrazo muy fuerte.